va a repercutir en cada familia de aquí, de esta iglesia, de este ministerio. Y creemos que ellos estando allá fueron a recibir palabra, y creemos que esa palabra va a venir a traer activación sobre las familias, estén donde estén, los que estén bajo cobertura de ese congreso, bendito sea el nombre del Señor, los que estén bajo esa línea, bendito sea el nombre del Señor. Así la bendición descenderá hasta los bordes, bendito sea el nombre del Señor. Y creemos que Dios va a llegar a activar nuestra familia a través de ese congreso. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano amado, yo en esta hora le pido al Señor que Él ponga palabra en mi boca, que no sea yo quien predique, sino que sea su palabra en mí, y que solamente yo sea un instrumento, solamente sea un portavoz de la palabra del Señor en mí, y que esta palabra pueda bendecirnos, pueda traer refrigerio, pueda traer consejo, pueda traer sabiduría, pueda traer, hermano amado, dirección, pueda traer, bendito el nombre del Señor, pueda traer una ruta de vida en la cual nosotros tenemos que andar. Y nos ayude el Señor a poder llevar por práctica esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermano amado, yo estando en casa y en mi trabajo, hubo un tiempo en que el Señor me marcó. Yo digo que el Señor, hermano, porque yo creo que en Dios no hay coincidencia. Y Dios me marcó y me guió de alguna manera a través de YouTube, hermano, a poder escuchar una alabanza. Y he venido escuchando esta alabanza. Y hermano amado, esta alabanza habla de la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Entonces, mi hermano amado, el tema de hoy, hermano amado, está enfocado a lo que estos varones vivieron en ese lugar, a lo que estos varones tuvieron que enfrentar en ese lugar. Y esta alabanza de alguna manera a mí me llamó la atención, hermano, ha impactado mi vida, ha impactado mi corazón. Y creo firmemente en lo que Dios puede hablar a través de esta palabra. Por lo tanto, hermano amado, más o menos para situarnos en el contexto, podemos ver que estos dos hombres, Pablo y Silas, fueron encarcelados producto de estar obrando, ¿cierto?, en el ministerio del Señor, producto de libertar a una divina, ¿cierto? Dice la historia. Ellos fueron primero llevados ante los magistrados de ese tiempo, y ellos de alguna manera recibieron azotes en ese lugar. Y la palabra del Señor dice muchos azotes, o sea, ni siquiera fue azotes, sino que fueron muchos azotes. Y cuando ellos estaban siendo azotados, luego el que estaba ahí, hermano amado, el carcelero, el jefe de la cárcel, recibió una orden. Y le dijeron que tenían que meterlo en la cárcel, y los tomaron y los metieron en el calabozo de más adentro, y les aseguraron los pies en el cepo. Esta historia, hermano amado, a mí me surgió, hermano amado, una inquietud en mi corazón de poder escudriñar a través de esta historia. Y el tema de hoy es en el calabozo de más adentro. En el calabozo de más adentro, hermano amado. Yo le invito a que usted vaya conmigo al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y quiero que podamos leerlo desde el versículo 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. O sea, hermano, ellos venían con una serie de viajes, con una serie de misiones, hermano. Venían haciendo la voluntad del Señor, ¿cierto? De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia.
y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era como una especie de culto de mujeres, hermano, una reunión de mujeres. Y ahí andaban ellos soltando palabras. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Usted, hermano, vaya figurándose en qué parada iba Pablo y Silas, en qué misión iba Pablo y Silas, en qué situación ellos estaban, hermano amado. Ellos estaban netamente guiados por el Espíritu. Ellos netamente estaban haciendo la voluntad de su Padre. En la región a donde iban, ellos estaban enviados, por lo tanto, al estar enviados, ellos estaban comisionados a andar siendo portadores de la palabra del Señor a donde ellos iban. Por lo tanto, ellos iban, hermano amado, en son de hacer la voluntad del Señor. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Presenciaron en ese momento, hermano, una liberación, ¿cierto? Estaba siendo poseída esta niña. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, por lo que nosotros habíamos leído que los amos ganaban, ¿cierto?, recursos por este espíritu de adivinación, se enojaron. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante la autoridad. El foro, hermano amado, era como un lugar donde eran rodeados. Era como un lugar ante los consejeros, ante los magistrados, ante las autoridades, y como que de alguna manera ellos los ponían en el centro, hermano amado, y entre todos lo empezaban a oprimir, a enfrentarlo a la ley de la ciudad en la cual ellos estaban. Pero viendo, ¿cierto?, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte azote, hermano, con varas. Después de haberle azotado mucho, hermano amado, los echaron en la cárcel. Aquí a mí me da la idea, hermano amado, que no fue un solo azote, sino que fueron muchos azotes, y no fueron azotes con látigos, sino que fueron azotes con vara. Y, hermano amado, cada varillazo, hermano amado, que se pega, hermano amado, genera una herida, porque son palos que les llega, hermano, y de verdad, hermano amado, ellos estaban siendo heridos. Y a quemarropa, hermano, porque dice que rasgaron su ropa y a cuero pelado, hermano amado, le empezaron a pegar. Por lo tanto, ellos estaban heridos. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Con seguridad. Los vieron peligrosos a estos hombres, a Pablo y a Silas, el cual, recibido este mandato, los metió, ¿cierto?, en el calabozo, dice la Escritura,
en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, hermano amado, el Señor de alguna manera a mí me clarificaba y me mostraba a través de este pasaje que quizás si nosotros nos tomamos solamente del versículo 24, nosotros podríamos decir, nosotros nos hemos encontrado en esta condición y podemos pensar quizás que este pasaje se refiere, ¿cierto?, a aquellos que están en cárceles, a aquellos que están en calabozos, a aquellos que están de alguna manera oprimidos, de alguna manera con luchas, ¿cierto? Podemos figurarlo de esa manera. Pero Dios me estaba enseñando, hermano amado, que el transcurso de estos dos varones y por la causa por la cual ellos fueron metidos en la cárcel de más adentro, quizá es muy distinta a la realidad que nosotros podamos estar viviendo. Porque estos varones fueron encarcelados y metidos en la cárcel, en el calabozo de más adentro, por estar haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermano amado, tratamos de tomarnos de este pasaje para decirnos que Cristo nos liberta de la cárcel y Él tiene el poder de hacerlo. Pero no nos damos cuenta que ellos fueron metidos en el calabozo de más adentro, fueron azotados por estar haciendo la voluntad de Dios y no por una negligencia, ¿cierto?, propia. Porque, hermano, eso es lo que a mí el Señor me hacía meditar. Muchos cristianos toman este pasaje y dicen, bueno, hermano, yo estoy en la cárcel, el enemigo me está haciendo la lucha, pero no oran, no leen la Escritura, no andan en la voluntad del Señor, no son guiados por el Espíritu. Entonces, cuando se ven metidos dentro de esa cárcel, se toman de este pasaje pensando que Dios puede rescatarlo, que ahí hay que alabar, que ahí hay que adorar, pero ellos estaban en una sintonía del Espíritu metido dentro de la cárcel. Por lo tanto, hermano amado, qué importante saber cómo andaban estos varones. Hermano, venían de una misión, venían de muchos lugares, hermano, hasta que llegaron a Filipo. Comenzaron con un culto de mujeres, se encontraron con una mujer llamada Lidia que tenía el corazón dispuesto, ¿cierto? Ella recibió al Señor, fue bautizada, hermano amado. Después ellos iban caminando, llegaron a un lugar, hermano amado, y se presentó la divina y vienen y libertan a esa divina del espíritu que estaba siendo atormentado. Hermano, venía totalmente activado en el espíritu. Por lo tanto, yo veo aquí, hermano amado, algo impresionante, hermano amado, que a mí me llama mucho la atención, que muchos cristianos se toman de este pasaje, para decirte que Dios te puede sacar de la cárcel. Pero el tema es cómo ellos estaban dentro de la cárcel. Y ahí es donde voy a enfocar este mensaje. Cuando tú estás, hermano amado, en la voluntad del Señor, cuando tú estás, hermano amado, guiado por el Espíritu del Señor, cuando tú estás orando, cuando tú estás alabando, cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, el sistema busca omitir y desactivar a una iglesia que está comprometida. Porque una cárcel no busca oprimir. Hermano, una cárcel no busca oprimir a alguien que se metió solito a la cárcel, hermano. Hay una gran diferencia, aquellos que le metieron en la cárcel por voluntad de Dios y aquellos, hermanos, que se meten en la cárcel de manera voluntaria por no estar haciendo la voluntad del Señor, pasan a estar en un estado presos. Por lo tanto, el sistema busca omitir y desactivar una iglesia que está comprometida de manera plena con su Señor. Estos varones estaban totalmente conectados con Dios. Ellos estaban en una sintonía con Dios. Y de alguna manera sucede que entre más te acercas, el enemigo busca poder sacarnos de esa sintonía. Tratan de alguna manera de engañarte. Cuando el apóstol Pablo, hermano amado, y Silas andaban ahí caminando, hermano, el enemigo de manera astuta, ¿cierto?, vino tratando de engañarnos de alguna forma, ¿cierto?, y tratar de adularlos, ¿cierto?, tratar de alabarlos. Ellos son hijos del Dios Altísimo, tratando de engañar a través de esas palabras por un espíritu de adivinación para que ellos se desenfocaran y se sintieran halagados. Pero, hermano amado, cuando tú estás, bendito sea el
Santo, tú detectas hasta lo que menos se pueda ver que pueda hacer el enemigo. Porque, hermano amado, cuando tú vas caminando y viene alguien y te dice, oye, ellos son hijos del Señor, ellos vienen en el nombre del Señor Altísimo, ellos traen salvación, ellos vienen, hermano, si tú escuchas eso, naturalmente tú puedes decir, no, pero que es verdad lo que ella está diciendo, ella está publicando que nosotros traemos salvación. Pero, hermano, ese espíritu venía sutilmente engañando, porque decía, ellos son los hijos del Dios Altísimo y ellos traen salvación. En ese mensaje hay una mentira, porque el que trae salvación es Cristo, no eran ellos. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de eso, tuvo discernimiento, como andaban conectados en el espíritu, y automáticamente lo enmudece y trae liberación, trae libertad. Por lo tanto, hermano amado, el enemigo puede venir muy sutilmente, tratando de desactivar, tratando de omitir a una iglesia que está conectada. A eso el Señor a eso el enemigo, y Jehová lo reprenda, a ese el enemigo quiere hacerle la guerra. Aquel que se está metiendo en intimidad, aquel que está, bendito el nombre del Señor, metiéndose en oración, buscando palabras, buscando consejos, a eso el Señor les quiere hacer la batalla, porque de alguna manera, hermano amado, el enemigo comienza a temer, comienza a perder terreno, comienza a darse cuenta que si esa persona se mete más con Dios, si esa persona ora más, si esa persona busca más de la presencia del Señor, si esa persona aparta horas de la noche para estar en la presencia del Señor, si esa persona, hermano amado, busca, hermano, desesperadamente la presencia del Señor, el enemigo se da cuenta que está perdiendo terreno. Y él lo que quiere, hermano, es tener presas las almas. Él tiene sus cárceles, hermano, el sistema tiene sus cárceles. Pero el tema es en qué momento nos metemos a esas cárceles, hermano. Bendito, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, busca poder sacarnos de esta unión, de esta conexión, de esta búsqueda. Y trata de poner de alguna manera, trata de ponerte en una cárcel de más adentro el sistema para ver si con eso te puede omitir, para ver si con eso te puedes desactivar, para ver si con eso tú puedes dejar de hablar del Señor. Pero hermano, cuando tú hablas del Señor dentro de una cárcel, hermano, dentro de un calabozo de más adentro, cuando tú estás en un calabozo de más adentro y tú hablas del Señor, es porque no te metiste tú, sino tú estás con una autoridad en el Espíritu, y estando tú andas pensando en reino, andas pensando en gloria, andas pensando en el Señor, andas pensando en propósito, andas pensando en la voluntad de Dios, y no andas pensando, hermano amado, en una lucha. Hermano amado, cuando estaban Pablo y Silas en ese lugar, ellos no estaban pensando en luchas, ellos no estaban pensando en opresión, ellos no estaban pensando en el problema con su carne, hermano, no. Ellos cuando estaban ahí estaban pensando en propósito. Porque cuando ellos entraron a ese lugar, no fueron ellos que no entraron, sino que fue el sistema que lo entró, pero no se dieron cuenta que en ese momento el sistema estaba siendo utilizado por el Señor, porque había un propósito dentro de esa cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver, hermano amado, las características del calabozo de más adentro, porque déjame decirte algo. El sistema, hermano amado, tiene sus cárceles. El sistema, hermano amado, tiene sus calabozos de más adentro. Y eso es el sistema, esas cárceles, esos calabozos, tienen sus características. Yo veía fotos, hermano amado, de cómo eran los calabozos del sistema romano, de ese sistema de gobierno tiránico, hermano amado. Y de alguna manera estaban distribuidos, hermano amado, y tenían, hermano amado, categoría. Y cuando dicen acá el calabozo de más adentro, era un lugar oscuro, hermano amado, era un lugar muy adentro, hermano. Por algo dice la escritura de más adentro, el calabozo de más adentro. Por lo tanto, hermano amado, una de las cosas, hermano amado, que el sistema tiene como cárcel, bendito el nombre del Señor, es que era una cárcel de altísima seguridad. Era un lugar antiescape. No se podía escapar de ahí, hermano. Eran frías, eran húmedas, eran pestilentes, eran hediondas, eran oscuras, sin luz. Habían óxido en las cadenas. Eso quiere decir que la humedad era tan fuerte, hermano amado, que todo metal que estaba ahí se corroía. Eran incómodos,
hermano, ahí solamente uno entraba así de lado, hermano, y se tenía que acostar para poder estar ahí. Y para más encima generar una tortura en ese lugar, le ponían un cepo. Le ponían un instrumento de tortura en sus pies. Y dentro del significado de calabozo tenemos el acto, la persona, el lugar, la condición, el tiempo, cárcel. Todo esto puede ser una especie, hermano amado, de calabozo espiritual por parte del sistema, en tus hechos, en como persona, en el lugar, en la condición, en el tiempo. Por lo tanto, hermano, tú tienes que saber que este calabozo existe. Este calabozo está. Este calabozo es. Y hay gente que está metida en este calabozo. Hay gente, hermano amado, que el enemigo los tiene en altísima seguridad y no pueden salir de ahí. Tenemos a muchos siervos del Señor que en su momento cayeron, hermano amado, y no pueden salir de esa condición. A mí me llama la atención, hermano amado, una persona a la cual yo conocí, hermano amado, en el trabajo, hermano amado. Él era líder regional de jóvenes, hermano amado, regional del sur, hermano. Tenía mucha, hermano, iglesia, juventud, hermano, bajo su cargo. Era usado el Señor. Él me hablaba que él tenía un poder tremendo en la palabra. Él hablaba, se acercaban 50, 60 jóvenes, hermano. Era un siervo del Señor tremendo. Pero de un día a otro, hermano amado, se metió en una cárcel. Y de ahí lo tiene el enemigo en altísima seguridad. Porque sabe que si él sale de ese lugar, va a ser de bendición. Pero el tema es que él se mete dentro de la cárcel. El que se mete dentro de la cárcel de manera voluntaria, de manera negligente, por flojear en la presencia del Señor, hermano amado, el enemigo busca la manera de ponerte en altísima seguridad, poniendo demonios al lado tuyo, buscando espíritu inmundo para que habite en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y generando un sector de antiescape donde tú no puedas salir. Por eso tenemos muchos hermanos, tenemos muchas personas que están metidas dentro de una cárcel y no ven la manera de salir de ese lugar. Se comienzan a enfriar, se comienzan a humedecer, se vuelven hediondos, se vuelven pestilentes, se vuelven oscuros, sin luz, no tienen dirección. Bendito sea el nombre del Señor. Y el óxido, hermano amado, buscando en la ciencia, el óxido comienza a dañar la piel, hermano. De alguna manera trata de dañar tu vida, tu estado de salud. Vienen las enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. Son lugares incómodos. Solo podían estar sentados, agachados. Así el enemigo tiene ese calabozo de manera de verte humillado, hermano. De verte bajoneado, de verte inactivo, hermano. Encima te pone un instrumento de tortura. Que, hermano amado, eran 2 círculos, hermano amado, en una madera, 2 círculos de hierro donde ponían tus pies. Pero yo leía que dependiendo de la tortura que te querían dar, o hacían más separados estos hoyitos, hermano, o lo hacían más juntos. Eso dependía de aquel que te quería torturar. Y yo veía, hermano, algunos que eran tremendamente abiertos, hermano. Era una posición en la cual era totalmente incómoda, desactivado total, hermano. Entonces, hermano amado, este instrumento de tortura, el cepo, hermano, esto era un instrumento que impedía completamente el movimiento de los pies. Era de madera rodeada de hierro, con agujeros en los pies. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano amado, el sistema tiene su calabozo. Pero, hermano, si tú andas en el Espíritu del Señor, si tú andas bajo la voluntad del Señor, tú como hijo del Señor, Dios te va a meter en Dios te va a meter en una cárcel así, pero para hacer bendición. Porque si tú andas conectado con Dios, tú vienes a un lugar que hay altísima seguridad, lleno de demonios, lleno de espíritu inmundo, hermano amado, un lugar antiescape, pero tú vienes en el nombre poderoso del
a un lugar y esa seguridad derribada, ¿cierto? Ese antiescape viene de libertad en el nombre de Cristo, porque fue el Señor quien te envió a ese lugar. Entonces en un lugar frío viene el calor de Dios, en un lugar pestilente y hediondo viene el aroma del Señor, en un lugar oscuro viene la luz de Cristo, en un lugar de óxido de cadena viene la sanidad, hermano amado, en un lugar incómodo el Señor trae reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en un lugar de tortura, hermano amado, Dios trae libertad. Pero la manera es cómo te metiste en esa cárcel. Porque tú me puedes decir, no, sí, hermano, yo estoy en una cárcel, pero te metiste tú en esa cárcel. ¿En qué condición estás tú en medio de esa cárcel? Y esto, hermano amado, el enemigo, el sistema del enemigo tiene una manera tal, hermano amado, que pone seguridad en tus actos, hacen que tus hechos, hermano amado, no estén conforme a la voluntad de Dios, te omiten espiritualmente, atacan totalmente la persona, hermano, la rodean, cambia su mirada, cambia su perspectiva, hermano amado, el lugar, el enemigo de alguna manera afecta el lugar, hermano amado, te condiciona el lugar, te limita el lugar, hermano, este lugar debería estar lleno, hermano, de gente que necesita del Señor, pero el enemigo, la cárcel del enemigo es tan fuerte que te limita hasta los lugares donde tú vas a ir. La condición, el tiempo, hermano, la cárcel, el calabozo del sistema afecta todo esto, hermano. Afecta a los hechos, la persona, el lugar, la condición, el tiempo, la cárcel, afecta a todo esto. Por lo tanto, hermano, frente a esta situación espiritual, con esta plataforma, tenemos dos maneras de entrar en esta cárcel. Es importante saber nuestra condición. ¿Estamos en la cárcel o en el calabozo de más adentro porque nos metimos ahí voluntariamente? ¿O estamos en la cárcel de más adentro por estar haciendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios estar ahí? Cuando tú no te veas, hermano amado, oprimido, cuando tú sientas, hermano amado, que estás siendo guerreado, cuando tú sientas que estás siendo atormentado, tú tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿me metí aquí de manera voluntaria o fue el Señor el que me está haciendo pasar por esta prueba, hermano? Qué importante, hermano. Yo leía esto y decía: Señor, tú conoces nuestra condición. Tú sabes si estamos metidos en la cárcel por no estar orando, por no estar buscando, por no estar, hermano amado, en intimidad con Dios, hermano amado, por no estar cumpliendo las labores espirituales que el Señor nos ha dado, por no estar ocupando las armas. ¿O estamos en esa situación por voluntad de Dios? La situación en la que estamos nosotros. Entonces, cuando estamos en la cárcel de más adentro, porque nos metimos ahí voluntariamente, eso significa, por no estar haciendo la voluntad de Dios, somos desanimados, viene el desaliento, existen los temores, somos limitados, el enemigo toma ventaja, encadena con autoridad. No hay oración, no hay alabanza, no hay adoración, no te congrega y las características del calabozo, del sistema, te comienzan a afectar. Te rodean, te ponen antiescape, eres frío y húmedo, eres pestilente, hediondo, andas a oscura, andas con óxido, andas incómodo, te agachan, te sientan y te ponen instrumentos de tortura. Bendito sea el nombre del Señor por estar en la cárcel de más adentro de manera voluntaria, no guiados por el Espíritu, hermano. Porque cuando a estos varones los tomaron los romanos y los metieron dentro de la cárcel, fue Dios quien los metió ahí, hermano. No fue el sistema. ¿Por qué? Porque había un propósito dentro de esa cárcel para el jefe de los carceleros. Para aquel que estaba guardando había un propósito. 2
les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuánta, hermano, gente han estado en esta condición, hermano amado, y siendo encarcelado? Viendo, hermano, cómo su familia está siendo encarcelada, viendo cómo su casa de alguna manera está siendo encadenada, cómo su casa de alguna manera está entrando el olor de este calabozo. Bendito el nombre del Señor, teniendo el conocimiento, teniendo, hermano amado, la gracia del Señor, se enredaron nuevamente en esta cárcel. Por eso es importante cómo uno se mete en este calabozo, porque este calabozo está, y en este calabozo hay propósito, hermano de Dios. Dios prepara el instrumento del Señor que van a este calabozo, pero con un fin del Señor, no con un fin humano, hermano amado. Si tú te vas a meter en el calabozo de más adentro, con un fin humano, hermano, movido bajo tus propias pasiones, déjame decirte, hermano amado, que te va a ser difícil salir de ahí. Estamos en la cárcel de más adentro por estar haciendo la voluntad de Dios, y el propósito de Dios es estar ahí. Tenemos estas dos situaciones, ¿cierto? En Hechos 16:25 dice: cuando nosotros estamos metidos en la cárcel, en el calabozo de más adentro, por voluntad de Dios y no por nosotros, hermano, entonces a medianoche tú puedes orar, entonces tú puedes cantar, entonces los presos te oyen, entonces hay un gran terremoto, entonces los cimientos de la cárcel se sacuden y al instante se abren todas las puertas y las cadenas de todos se sueltan. Cuando Dios te mete en un lugar, hermano amado, cuando es Dios y tú andas guiado por Dios, hermano, puedes estar en el calabozo de más adentro, pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, el poder de Dios entra en esa cárcel. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, cuando tú eres metido dentro de la cárcel, del calabozo de más adentro por voluntad del Señor, hermano amado, hay propósito de salvación para los que te rodean. Y si esto, hermano, nosotros lo llevamos más a lo macro, hermano amado, todo lo que está fuera del camino del Señor es el sistema. ¿De qué manera yo me meto en el sistema? ¿De qué manera yo me meto? Hermano, si yo me meto en el sistema de manera humana, hermano, voy a ser consumido por las tinieblas y mi luz no va a brillar. Voy a ser, hermano, pasado de la hediondez de este mundo y no voy a andar trayendo el perfume del Señor. Entonces ellos, hermano, al estar conectados con Dios dentro del calabozo, hermano, existió un propósito. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué propósito tremendo había. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y sabes que dentro de los comentarios yo leía, ese fue el propósito de Dios con él. Pero ese lugar del calabozo de más adentro era un lugar oscuro, no se veía nada, no había luz. Por eso hay una parte aquí, hermano amado, donde nosotros leíamos, hermano amado, hay una parte aquí, hermano amado, donde evidencia la oscuridad que había en ese lugar. Dice que entonces, dice él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. En el calabozo de más adentro tú no puedes entrar sin luz, porque no ves. No podemos entrar sin luz en el calabozo de más adentro. Imagínense, este varón, el carcelero, que no
ese momento, no estaba bajo la guianza del Espíritu del Señor. Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró de Pablo y de Silas. Cuando tú entras al calabozo de más adentro, hermano amado, y no estás con la autoridad del Señor, aunque tengas luz, hermano amado, aunque esté la palabra, aunque esté, hermano amado, la enseñanza que quizás alguna vez tú vas a temblar, vas a andar con miedo en el calabozo de más adentro. Pero esto había un propósito para él y había un propósito para los que estaban ahí. Hermano amado, cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar, a adorar, a orar, hermano amado, déjame decirte algo, hermano, al lado de ellos habían presos. Y dice la Escritura que cuando ellos alababan, cuando ellos oraban, los presos los oían. Qué propósito tremendo había en esto, hermano. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, hermanos, totalmente conectados con Dios. Cualquiera puede pensar, hermano, que de manera natural, si Pablo y Silas hubieran estado de manera natural en esa casa, hermano, ellos no tienen ni ánimo de cantar, ni ánimo de orar. Hermano, estarían sufriendo, quejándose de la herida, hermano amado. Imagínate, hermano, con el cuerpo todo herido, hermano, sentado, echado en el suelo, con los pies en el cepo, hermano amado, en la oscuridad. Imagínate, hermano amado, figúrate, hermano amado, estando herido por el sistema metido ahí, pero que había un fuego en ellos que los consumía. Había un fuego del Espíritu Santo que les traía una autoridad tremenda. Dios, hermano amado, que todos lo veían como un propósito. Y dentro de la alabanza que yo escuchaba, hermano amado, había un diálogo ahí entre Pablo y Silas. Pero a mí lo que me llama la atención, hermano, que en medio de ese lugar, hermano amado, oraron, cantaron, hermano amado, exaltaron al Señor y los presos oyeron en medio de la cárcel. Ahora, hermano amado, tú te puedes preguntar, puedes decir, chuta, puedes decir, coach, estos hermanos, Pablo y Silas, hermanos, teniendo la autoridad de Dios, hermanos, como estaban con la voluntad de Dios, estaban en la cárcel, claro, pues ellos pudieron cantar, pues, ellos pudieron orar, pues, ellos pudieron entrar en la intimidad del Señor, ellos, porque por voluntad del Señor están con toda la autoridad, pero ¿cómo lo hago yo, hermano Samuel? ¿Cómo lo hago yo, hermano Samuel? Que quizás verdaderamente yo me estoy dando cuenta a través de la Escritura, hermano Samuel. Quizás yo, Señor bendito, yo a través de la Escritura me estoy encontrando en el que estoy viendo que al final no estoy metido en el calabozo más adentro por voluntad tuya, sino que por negligencia mía me metí en la cárcel de manera voluntaria y ahora no tengo cómo salir. Quizás puede estar pensando eso. ¿Le podemos estar diciendo eso al Señor? Podemos estar diciéndole al Señor, mira Señor, ¿sabes qué, Señor? En verdad, no fuiste tú quien me metió en ese calabozo, fui yo quien me metí solito por no estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando estás en el calabozo de más adentro con la convicción de que es por propósito de Dios, tienes toda la autoridad de orar, de cantar himnos a Dios y ver con tus ojos la manifestación del poder. Pero cuando uno no está en la cárcel de más adentro con una convicción de que Dios fue el que te metió ahí, viene el desánimo, viene el desaliento, no tiene horas para orar, no tiene ganas de cantar, hermano. Y no me refiero, hermano, de cantar una alabanza mientras uno está haciendo barriendo, mientras uno está trabajando, mientras uno está en un lugar y pescar la guitarra, hermano, y grabar un video. No, hermano amado, yo me refiero a cantar himnos, a levantar un altar a la Señora, a orar, hermano, a estar ferviente y ver con los ojos la manifestación del poder. No sé en qué condición estás. ¿En qué cárcel estamos nosotros entonces? Estamos en la cárcel porque Dios no está bien hecha esa pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu cárcel? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta. Bendito sea el nombre del Señor.
Esa es la pregunta, hermano. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la cárcel, hermano? ¿Cuál es ese motivo, hermano? ¿Fue Dios quien te puso ahí? ¿O fue uno quien se metió en esa cárcel? Es una cárcel de altísima seguridad, hermano. Es una cárcel, es un sistema, hermano amado, que hace que tú no tengas escape, que no veas salida. Es una cárcel, hermano amado, donde te desactivan, donde cancelan tus movimientos, impiden que te muevas espiritualmente. Es una cárcel, hermano amado, que te oprime espiritualmente, te bajonea. Por lo tanto, yo tengo una buena noticia para hoy. La misericordia del Señor trasciende toda cárcel. Y no hay cárcel, no hay prisión donde el poder de Dios no se mueva. Hay una voz de esperanza de parte del Señor que te dice, no importa. No importa en qué condición tú te metiste en esa cárcel. La palabra de hoy viene a decirte que Dios trasciende sobre toda cárcel. Porque, hermano, el propósito de Dios no era solamente para Pablo y Silas, sino que eran para los presos que estaban ahí, también estaban, y ellos se metieron voluntariamente. Porque déjame decirte, los presos que estaban al lado, hermano, del calabozo más adentro, del lado de Pablo y de Silas, déjame decirte que ellos estaban justamente ahí por meterse negligentemente. Y estaban ahí, hermano, porque ellos decidieron estar ahí. En este pasaje vemos dos tipos de personas. Vemos a aquellos que el Señor los manda a la cárcel con un propósito, y vemos a otros que están en la cárcel porque voluntariamente se metieron dentro de la cárcel. Por no estar haciendo la voluntad del Señor fueron castigados y eran presos. Pero déjame decirte, la misericordia del Señor trasciende toda cárcel y a todos los que están en la cárcel. El propósito del Señor no solamente era con Pablo y por Silas, y eso debe traerte gozo, debe traerte alegría, debe traerte un grito, hermano amado, de esperanza, de decirle gracias, Señor, porque el propósito tuyo, hermano amado, al decirle al Señor, el propósito tuyo, Señor, para con mi vida, no es solamente, hermano, enviar a alguien que te hable dentro de la cárcel, sino también rescatarte a ti de ahí. La misericordia del Señor trasciende toda cárcel. No hay cárcel, no hay prisión, no hay motivo por el cual Dios no pueda manifestar su poder en medio de una cárcel. No hay condiciones para que Dios se mueva dentro de una cárcel. Y tú te preguntas, hermano, ¿y quién más? ¿Quién más? Bueno, hermano amado, el que estaba a cargo ahí, el carcelero, él era un instrumento de Satanás, hermano, pero para él era también el propósito. Por eso, mi hermano, yo te digo, en el Salmo 142:7, quizás este puede ser tu clamor, no lo sé, pero decirle al Señor, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle al Señor, Señor, tú me serás propicio. Amén, Señor. Sí, Señor. Tú sacarás mi alma de la cárcel. Amén. Tú sacarás mi vida de la cárcel. Tú sacarás, Señor amado, me rescatarás de ese sistema cual nos tiene oprimido. Tú nos rescatarás de ese lugar. Tú extenderás tu mano poderosa a ese lugar. Porque nuestro espíritu clama y gime con voces indecibles. Y reconocemos delante
delante de ti, Señor amado, que necesitamos de tu rescate. Amén. Y si tenemos que volver a meternos dentro de esa cárcel, oh Señor, me quiero meter con autoridad, me quiero meter, amado, con discernimiento, me quiero meter con la autoridad del Señor, me quiero meter porque tú me ordenas meterme ahí, no porque yo me quiera meter voluntariamente en esa situación. Oh, gloria al Señor. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ese tiene que ser el propósito de entrar en el calabozo. Entrar en la cárcel, ese tiene que ser el propósito. Abrir los ojos a los ciegos, hermano, sacar a la cárcel a los presos. Esta era una palabra para quién, para Cristo. Estaban hablando del siervo del Señor, de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido a dar vista a los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 60, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Cuando Pablo y Silas entraron en ese lugar, ellos entraron con la autoridad tal del Señor que ellos trajeron apertura de cárcel, porque cuando el lugar tembló, producto de su alabanza, producto de la presencia del Señor en medio de ese altar, hermano amado, temblaron las cárceles y dice la Escritura que las puertas fueron abiertas. Por eso, mi hermano, la libertad de Cristo es con propósito sobre tu vida. La libertad de Cristo es con propósito sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. Si tú estás en esa condición voluntariamente, Dios te ofrece libertad. Dios te ofrece libertad. Dios abre aperturas y trae libertad. Pero la libertad del Señor viene con un propósito. Porque, hermano, Dios tiene todo el poder de derribar esa altísima seguridad que te tiene rodeado, de darte una puerta de salida en medio de donde no hay escape, de traerte sanidad, ¿cierto, amado? De quitarte los instrumentos de tortura del enemigo, de quitarte las cadenas, bendito, de traer sanidad sobre tus heridas. El Señor tiene ese poder para libertar, pero el tema es que tú tienes que saber, y yo tengo que saber en esta mañana, que la libertad de Cristo es con un propósito sobre nuestras vidas. Porque en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios tiene todo el poder de libertarte. Dios tiene todo el poder de derribar las cárceles, de abrir las cárceles, de sacarte del calabozo de más adentro, para que Dios de nuevo te vuelva a meter, pero con otro porte, hermano. Qué importante es poder entrar en ese calabozo con un porte espiritual como el de Pablo y Silas, que no fueron oprimidos, que no fueron desanimados, que no fueron desalentados, y aún teniendo heridas en sus cuerpos, ellos no pararon la alabanza, no pararon de cantar, no pararon de orar, no pararon, hermano, de levantar un altar. Y era tan fuerte su conexión con Dios que ese lugar tembló, hermano amado, y las cadenas y las puertas fueron abiertas, hermano, los cebos fueron rotos. Todo instrumento de tortura fue roto. El sistema de alguna manera trata, hermano amado, de traer aflicción, de traer opresión, de traer inmovimiento. Pero cuando hay dos hombres como Pablo y Silas que están totalmente sintonizados con Dios, el cepo, hermano amado, no tiene ninguna autoridad. La cárcel no tiene ninguna autoridad para omitir a los hijos del Señor que se meten con autoridad en medio de esa cárcel. Por lo tanto, hermano amado, Dios viene en esta hora, en esta mañana, a libertar a su pueblo que está metido en la cárcel de manera voluntaria. Dios viene en esta mañana a romper cadenas.
Vos vienes esta mañana, hermano amado, a quebrantar los cepos. Vos vienes esta mañana a hacer apertura de cárcel. Dios viene esta mañana a traer apertura, hermano amado, de las puertas, a traer libertad en medio de donde no hay escape. Dios viene esta mañana a soltar una palabra de libertad, a soltar una palabra, hermano amado, de aliento, a soltar una palabra de ánimo, a soltar una palabra de activación en el nombre poderoso de Jesús sobre nuestras vidas, a soltar una palabra, hermano amado, de levántate, levántate, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Despiértate tú que duermes, que te va a alumbrar Cristo. La luz de Cristo viene en medio de tu cárcel. Pero el Señor te dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Aquí te das cuenta que la libertad que Dios trae sobre tu vida es para el servicio. Es para el servicio. Y no es una libertad física, es una libertad en el espíritu. Y esa es la libertad que Pablo y Silas lograron ocupar bien. Porque ellos entraron en la cárcel, pero entraron en una condición de libres. Entonces entrar en la cárcel, hermano, con una condición de libre, en libertad de Cristo, hermano amado. Ellos, hermano, ocupan esta libertad para servir por amor los unos a los otros. Entonces ellos entraron en esa cárcel, hermano, y su visión era tal, su libertad era tal, que ellos supieron ocupar la libertad. Entonces llegaron ahí y comenzaron a servir, ¿cómo? Adorando, alabando al Señor, para que los presos de al lado escucharan y para que las cárceles fueran abiertas. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo no sé, hermano amado, pero cuando uno está metido en la cárcel, cuando uno está metido en una cárcel, no porque Dios te metió ahí, no, sino porque voluntariamente te metiste ahí, se vuelve un yugo, hermano. Se convierte en un yugo de esclavitud, situación tras situación, cadena tras cadena, hermano, tortura tras tortura, desánimo. Y uno se olvida en esos momentos, hermano, de acudir a esto, de acudir a la oración, de acudir a la palabra declarada en medio de una cárcel. No, el Señor es con nosotros, no. Se nos olvida, hermano, declarar, decretar, orar, pararse con autoridad. ¿Por qué? Porque fue uno quien se metió ahí sin orar, sin leer palabras, sin cantar alabanza. Entonces cuando está ahí no tienen ni autoridad, no tienen el ánimo, hermano amado, de declarar. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor ahora en esta mañana viene a activarnos, hermano. Viene a traer libertad. Hermano, viene a ponerte en un estado de firme, en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Firme, hermano amado. Salmo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ayúdenos el Señor, hermano, que a todo lugar donde nosotros vayamos en una parada de libertad. En libertad me paro en mi casa, hermano. Eso tenemos que hacer. Decirle, Señor, en libertad me paro en mi casa. En libertad me paro en mi trabajo. En libertad me paro en mi curso. ¿Pero por qué? Porque busqué tus mandamientos. Inquirir, como dice mi pastor Ronald, en los mandamientos. Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta mañana y puedas creer, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence a las cárceles de este sistema. Y déjame decirte, hermano, tú y yo nacimos del Señor. Amén. Tú y yo venimos del Señor. Sí, Señor. Tú y yo no somos una coincidencia del Big Bang, hermano, una teoría, no, hermano. Tú y yo venimos de Dios.
Y aquellos que vienen de Dios y son nacidos de Dios vencen el mundo. Amén. Vencen a este sistema, vencen a este calabozo de más adentro. Y aunque el enemigo quiera, hermano amado, atormentarte o prisionarte, no va a lograr vencerte. Y cuando Dios te meta dentro de esa cárcel, va a ser con un propósito. O sea, ni fu, ni fa, hermano. No hay por dónde. Cuando alguien está con Dios, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo vengo en esta hora, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, a declarar sobre nosotros fortaleza, fortaleza en nuestra fe, fortaleza, hermano amado, en nuestra fe, fortaleza en nuestras convicciones, fortaleza en nuestros principios cristianos, fortaleza en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, fortaleza en las palabras que Dios ha soltado, fortaleza, hermano amado, en medio de tu situación. Yo vengo a declarar en esta hora, hermano amado, fortaleza en medio de tu realidad, fortaleza a las palabras, a las promesas que Dios ha puesto sobre ti, a fortalecer lo que Dios ha soltado sobre nosotros. Yo vengo en el nombre poderoso de Jesús a cantar alabanza, a dar oración, a dar alabanza, a exaltar tu nombre, para que, hermano amado, haya apertura de cárcel. Si hay cárceles, Señor, que sean abiertas por medio del fortalecimiento, hermano, de nuestra fe. Amén. Tú eres poderoso, Sí, tú eres poderoso, tú eres poderoso en batalla, eres grande y fuerte, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, no hay nada imposible para ti. Yo vengo en el nombre poderoso de Jesús a activar nuestra fe, hermano, a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Lo avivamos en el nombre poderoso de Jesús y nos paramos con autoridad, con el león de la tribu de Judá, y no va a haber muralla, no va a haber artimaña del enemigo, no va a haber muros que pueda levantar el enemigo buscando que nosotros no tengamos escape. Yo rechazo, hermano amado, esas palabras del enemigo, esos argumentos del enemigo que quiere de alguna forma levantar fortaleza en medio de un calabozo, sino que, Señor, te pido que nosotros podamos salir victoriosos de toda cárcel en la cual nos encontremos, y Padre, que nos movamos bajo tu propósito, Señor, y que si vamos a estar en algún momento en una cárcel, sea con autoridad para poder cantar, para poder alabar tu nombre y para poder ver los propósitos de Dios que hay dentro de ese lugar. Oh Señor amado, oramos para que tú vengas a activar a través de tu palabra nuestras vidas. Ven a activar, Señor, a través de tu palabra nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a traer ánimo, a traer aliento, Señor, y a extender tu mano, a extender tu mano. Quizás, Señor, tú puedes venir así como a la manera de Sansón. Quizás en una cárcel nos pueden sacar los ojos. Quizás en la cárcel, hermano amado, nos pueden encadenar, pueden jugar con nosotros por no estar haciendo tu voluntad. Pero aún en medio de esa cárcel tú extendiste tu mano, trajiste un renuevo. Tú traes libertad en medio de la cárcel, Señor. Pero ayúdanos a estar firmes en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres, a estar firmes en esta libertad y servir con amor los unos a los otros, poder estar atentos a lo que tú quieres de nosotros, Dios amado. Oramos, Señor bendito, por nuestros hermanos, Señor amado, que quizás no vinieron hoy día. Tú sabes el porqué, Señor. Tú sabes